Apocalipsis capítulo 6 en el versículo 7 y 8 y se abre el cuarto sello. Cada vez la intensidad del juicio eh, crece a medida que abrimos un sello y hoy vamos a detenernos especialmente en el versículo 8, un versículo bastante difícil de digerir por lo que contiene, pero es parte de lo que vendrá. Nuestra ancla siempre estará en el Mesías. Recordemos que los sellos los tiene en su mano el Cordero. Él arranca el cuarto sello y aparece un caballo entre color amarillo verdoso. La mayoría de las Biblias lo traducen como amarillo, pero es un color clorox, amarillo verdoso, que todos conocemos. Voy a compartir pantalla. Bienvenidos todos quienes también nos ven posteriormente a este estudio. Bendiciones a ustedes. Sabemos que hay personas que nos ven en otros países, principalmente en México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, algunos en Perú. Bienvenidos. También pedimos bendición sobre sus familias. Y aquí está el cuarto sello. Lo leemos, Apocalipsis 6, 7 y 8. Vamos a usar bastante hoy la Biblia, así que téngala a su mano. Cuando el Cordero, y esta es la esperanza, es el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Recordemos que cada uno de los cuatro seres vivientes alrededor del trono, en esa visión que ya vimos, son los que invitan al mismo Juan a ver qué se desata con cada uno de estos sellos. Y aquí le dicen nuevamente, ven. Y Juan nuevamente dice, mire, y apareció un caballo amarillento, es una buena traducción, un caballo amarillento, y el jinete tiene un nombre, este jinete tiene un nombre, de hecho ha sido objeto de representaciones en muchas películas que seguramente tú y yo hemos visto, donde aparece esta figura de la muerte con un instrumento en sus manos listo para eh, provocar la muerte a quien está a su lado. Bueno, aquí es tomado precisamente de este contexto, porque este jinete se llama muerte y el infierno, o también podemos traducir como Hades. Muerte y Hades es el nombre de este jinete. Eh, perdón, el jinete se llama muerte y el Hades lo sigue de cerca y se les otorgó poder, dice la escritura, sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Este versículo tiene algunos aspectos muy interesantes. Aquí dice que se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra. Hay dos interpretaciones, por supuesto. Una que precisamente la muerte que viene con este jinete en un caballo amarillento implica que es en un lugar geográfico o en ciertos lugares geográficos, como lo indica aquí el versículo. Otras interpretaciones lo dicen que es para la cuarta parte de los habitantes de la tierra, lo cual, por supuesto, es un número terrible si tomamos en cuenta la cantidad de habitantes que hay en el mundo. Finalmente, lo que el Eterno quiere decir es que hay control, de que a pesar de la adversidad, el Eterno está al control. Vamos a ver varios aspectos de ello en esta enseñanza. Lo primero es hablar del color amarillo verdoso que aparece aquí. En, en griego, esta palabra, cuando dice caballo amarillento, es la palabra cloros. Esta palabra cloros, pues, hace referencia al color del cloro. El cloro es un gas en su esencia, naturalmente es un gas, pero generalmente lo encontramos diluido o concentrado en agua y se utiliza mucho para limpieza, desinfectante, es un oxidante muy fuerte y puede tener este color, un amarillo verdoso. De allí viene el nombre en el griego cloros, que significa un verde pálido o enfermizo. Aquí lo tenemos. Esto es sacado de Biblia Paralela, Logos Calogos.
Aquí está el Strong griego número 5515. Recordemos que la concordancia Strong es la más aceptada, dado que el señor James Strong tomó todas las palabras de la Biblia en hebreo y en griego, respectivamente, y colocó los significados que la misma Biblia produce. Es decir, donde aparece la palabra cloros, aparecen diferentes contextos o significados, y eso es lo que trata James Strong de traer a través de su concordancia. Algunas de las definiciones de ese color es verduzco, o verdoso o color pardo. Otras definiciones dice en la Reina Valera amarillo o verde. O sea, claramente es un color entre amarillo y verde lo que Juan está viendo aquí. En el hebreo viene de la palabra yarak, como vemos aquí. Aquí también trajimos el strong del hebreo, la palabra yerek del el strong 3418. Fíjense los significados: palidez, verde amarillento, de vegetación tierna. De hecho, en muchos textos, algunos los vamos a leer hoy, cuando habla de la hierba verde o verduzca, utiliza esta misma palabra yerek o clorox en el griego, vegetación tierna y enfermiza. O sea que claramente este color implica algo que es pálido o algo que es enfermizo. Eh, por eso colocamos estos significados allí: pálido o enfermizo, o en el hebreo también algo marchito. Por ejemplo, en Jeremías 36, quiero invitarlos a sus Biblias. Yo aquí tengo dos versiones hoy, tengo la Reina Valera y tengo nueva versión internacional, que es un poco más cercana al, al original. La nueva versión internacional es recomendada si usted quiere buscar una Biblia, porque algunos nos han escrito allí en el YouTube qué versión de Biblia. Bueno, la nueva versión internacional está bien. Finalmente, lo importante es hacerlo yendo al original, la mejor forma de escudriñar la escritura. Vamos a leer Jeremías capítulo 30 y el versículo 6 en nueva versión internacional. Dice: pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre el vientre, como mujeres con dolores de parto? Y ahí dice, ahí viene la palabra: ¿por qué han palidecido todos los rostros? Esa palabra palidecido viene de la raíz yarak, que implica juicio, enfermedad o muerte, como lo vemos allí. En el Brit Hadashah, en lo que llamamos el Nuevo Testamento, también aparecen algunas referencias de la palabra cloros que vimos anteriormente. Por ejemplo, vamos a Marcos. Quiero que me acompañe allí en Marcos capítulo 6 versículo 39. Marcos 6 39. Voy a leerlos aquí desde la nueva versión internacional. Dice, eh, en ocasión de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre hierba verde. Aquí, hierba verde, la palabra verde es chloros, que significa verduzco o amarillo verde. Es una hierba que está marchitándose, es lo que implica. Es decir, que ese lugar donde la gente se sentó para ver ese milagro maravilloso, la hierba era un poco marchita según el contexto que estamos viendo aquí. Otra referencia en el mismo Apocalipsis capítulo 8 versículo 7. El primero tocó su trompeta, aquí estamos ya en ocasión de las 7 trompetas, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Este color verde también es chloros, o sea, una hierba que se está marchitando. Lo mismo también aparece en Apocalipsis 9:4, como vemos aquí referenciado. Se les ordenó, esto es en ocasión de la quinta trompeta, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino a solo las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Aquí también aparece la palabra chloros
eh, como un color verdoso amarillo. Así que, de acuerdo a la escritura, ya vimos aquí, este caballo no es solamente amarillo, como muchas veces se ha indicado, sino es un color amarillo verdoso. Vemos los significados, especialmente en el hebreo, claramente nos dice que es algo enfermizo, algo que está pálido, un verde pálido, que simboliza, como lo colocamos aquí, algo que está en descomposición, algo que está muriendo. También implica juicio o también implica enfermedad. De hecho, cuando una persona tiene alguna enfermedad, su rostro parece un verde amarillento. Así que es un símbolo de enfermedad o también de algo que está muriendo. Ahora, también en el texto vemos de Apocalipsis 6:8 que el jinete tiene por nombre muerte y el Hades le sigue. También vamos a ver los significados de lo que implica muerte y Hades de acuerdo a la escritura. En el griego encontramos la palabra thanatos, que implica muerte física y personificada. Aquí tenemos el Strong, básicamente nos dice que es algo mortal, o claramente implica muerte. En griego es la palabra thanatos, implica muerte. En hebreo es la palabra mavet. La palabra mavet, aquí tenemos el strong hebreo, implica claramente muerte, pero también hay otras referencias a pestilencia o ruina, de muerte, morir, mortal, muerte o muerto. Son de los significados que encontramos en el hebreo, la palabra hebrea mavet. Así que claramente en el griego, en Thanatos o en mavet, implica muerte física y personificada. Pero también dice la escritura que le sigue el Hades, le sigue el Hades a este jinete. La palabra Hades es el lugar de los muertos. Miremos aquí el significado en el Strong 86. Dice el lugar de las almas o también implica el sepulcro. También es otra implicación para el sepulcro. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:14, creo que vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice, la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Miremoslo en la Reina Valera, Apocalipsis 20:14. Dice, la muerte y el Hades. Dice aquí, en Apocalipsis 20 nos da la esperanza de que tanto la muerte como el Hades serán lanzadas en el lago de fuego justo en el gran juicio, el trono blanco, después de el milenio del reinado del Mesías Yeshua, la muerte y el Hades serán arrojadas al lago de fuego. Así que, por un lado, Thanatos o Mavet implica muerte física y personificada, pero también tenemos la palabra Hades, que significa el lugar de los muertos. Eh, en hebreo es Sheol. La palabra Sheol o Hades implica, como lo vemos aquí, el mundo de los muertos, el lugar a donde van los muertos. Vamos a ver algunas referencias primero del Tanakh, del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento. La primera es Isaías. Vamos a Isaías todos, Isaías 28:15. Aquí ya la tengo, Isaías 28:15 dice, ustedes dicen, hemos hecho un convenio con la muerte. Aquí está la palabra Mavet, palabra Mavet. Hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio. Aquí en el contexto de Isaías se habla de las dos palabras. Vamos a Job, que trae un mensaje muy interesante el, sobre la muerte y el Hades. Job, capítulo 7, versículo 9. Dice, como las nubes se diluyen y se pierden, los que bajan a los dominios de la muerte. Aquí cuando la nueva versión internacional traduce nuevos dominios, los dominios de la muerte, implica el Hades. Los que bajan a los dominios de la muerte ya no vuelven a subir. Implica que los que van al sepulcro nada saben, no tienen conocimiento más
de acuerdo a la misma escritura. Vamos a leerla también en la Reina Valera, Job, Job capítulo 7, versículo 9. Ya la voy encontrando. Job 7:9 dice, como la nube se desvanece y se va, así lo compara Job, así como una nube que se desvanece, así es el que desciende al Seol. Aquí está la palabra Sheol, dice él, no subirá. Precisamente Yeshua mismo comparó la muerte con un sueño y también Eclesiastés nos habla algo muy importante sobre la muerte del Hades. Vamos a Eclesiastés, capítulo 9 versículo 10. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Estoy leyendo Reina Valera. Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Claramente la escritura dice que en ese lugar, en hebreo es Sheol o en griego es Hades o el lugar de los muertos, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría y también lo dice Job capítulo 7 versículo 9 que como las nubes se diluyen y se pierden, también quien va al Seol ya no vuelve a subir, es decir, descansan como el sueño, así lo indicó el mismo Yeshua. Así que claramente vemos aquí que este caballo verde amarillento, cuyo jinete tiene por nombre Thanatos o en hebreo Mavet, y le sigue muy de cerca, le sigue el Hades o el Seol, implica claramente el lugar de los muertos, de donde, de acuerdo a la escritura, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay ciencia, no vuelven a subir de allí. Ahora, hay algo terrible que viene con el poder que se le otorga a este caballo, a este jinete que monta el caballo amarillo verdoso. Recordemos que, como lo vimos anteriormente, de acuerdo a Zacarías, cada uno de estos caballos o jinetes también implican espíritus. Aquí hay un espíritu de muerte y a este, igual que a los demás, al primero se le dio poder, se le dio autoridad, al segundo poder para guerra, al tercero de hambre y a este se le da un poder terrible, dice la escritura, se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte en el griego, tetartón, se refiere a una proporción específica. Como lo vimos anteriormente, no necesariamente global, sino una fracción bajo juicio. De hecho, el versículo dice, se le da un poder sobre la cuarta parte de la tierra. Inclusive eso puede hablar de un lugar específico, de un lugar geográfico, de una multitud o una cantidad específicas. Por supuesto, aquí hay diversas interpretaciones entre los estudiosos. Una que es literal, la que leemos allí, y es que la cuarta parte, que implica un 25% de la población o de una región geográfica. Eh, por supuesto, también hay un símbolo en este versículo cuando se habla de la cuarta parte de la tierra, que implica una limitación del juicio, que se le da una autoridad, pero Dios está al control. El juicio es limitado, así como ha ocurrido en otros apartes de la historia o de la escritura. Dios no destruye todo, sino que ejerce juicio con misericordia. Por ejemplo, encontramos en Ezequiel 5:12 una referencia a la tercera parte, así como lo veremos en las trompetas. En Ezequiel se habla de una fracción. Vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 5 versículo 12. Aquí Ezequiel, que es muy profético, dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Muy similar este texto a las trompetas que veremos más adelante. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desvainaré espada.
De hecho, Apocalipsis 8 y 9, en ocasión de las trompetas, habla de los juicios sobre la tercera parte, una tercera parte del mar, de los árboles, de los ríos de la humanidad. Por supuesto, esto puede entenderse como literal o simbólico, es decir, que hay un juicio, pero es un juicio que tiene limitaciones. Ese es el mensaje que el Eterno quiere darnos, que a pesar de que hay un juicio, es limitado. El Eterno está al control. El contexto de Apocalipsis es escatológico y profético. Como vemos aquí, usa imágenes para revelar verdades espirituales. Algunos creen que apuntan a eventos específicos o a procesos históricos, por ejemplo, guerras o pandemias. De hecho, hemos tenido pandemias a lo largo de los siglos que han causado miles o inclusive millones de muertes alrededor del mundo. La que acabamos de tener hace poco, en el año 2020, 2021, por supuesto, murieron eh, unos pocos millones de personas alrededor del mundo. Así que podría entenderse de esa manera. Por supuesto, nunca ha ocurrido que un 25% de la población muera, pero recuerden que esto es simbólico y puede referirse a un lugar geográfico o lo que está diciendo aquí el Eterno es que hay un límite en el juicio de Dios. Por eso concluimos esta parte diciendo que el juicio es severo. Por supuesto, es severo, es muy difícil de digerir lo que viene con este jinete llamado muerte, pero no es total. Es una advertencia con misericordia, lo que nos quiere decir el Eterno. Ahora, eh, aquí hay diferentes elementos que trae este caballo, este jinete que monta el caballo de color verde amarillento y habla de que utiliza diferentes instrumentos para causar la muerte. Habla de una espada, habla del hambre, habla de pestilencia y habla de fieras. Por supuesto, estos también son símbolos que el Eterno usa para su propósito. La espada como símbolo de la escritura, el hambre, como dijo Yeshua, el hambre y sed del Eterno, entre otros. Vamos a enfocarnos en lo que en el griego se traduce en cada uno de ellos. En el caso de la espada, eh, Macaira es un arma de guerra, es símbolo de violencia. El hambre, en griego, aquí en Apocalipsis capítulo 6, la palabra limos implica escasez de alimento o también juicio divino, de acuerdo al griego en que está escrito allí. La palabra pestilencia, traducción como muerte en griego, o tánatos, usado como enfermedad mortal. Y viene también una palabra llamada fieras, la palabra tería implica bestias salvajes. Ahora, hay versículos donde el Eterno utiliza esta misma figura. Por ejemplo, en Levítico 26-22 dice, el Dios advierte que enviará fieras del campo como juicio. Vamos a leerlo en Levítico capítulo 26, versículo 22 dice, enviaré también contra vosotros, aquí hablando de las consecuencias de la desobediencia a la Torah, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número. Aquí ya había una advertencia desde la Torah. Y vuestros caminos sean desiertos. Así que el Señor utiliza también las fieras como parte del juicio. Está escrito inclusive desde la Torá. Vamos al texto de Oseas, Oseas capítulo 13 y el versículo 8 dice, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como leones. Una terrible advertencia a Israel del norte, a Efraín. Fiera del campo los despedazará. Claramente el Eterno, de acuerdo a estos textos y este Apocalipsis, utiliza también las fieras del campo. Ahora, estas fieras podrían también indicar microorganismos o pandemias, que estamos hablando de pandemias o enfermedades causadas por microorganismos. Así que el Eterno utiliza también su naturaleza para sus juicios. Este texto
de Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 que acabamos de leer sobre la que se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra está ligado con la sexta trompeta de Apocalipsis 9 13 al 21. Vamos a leerlo. La sexta trompeta, que veremos más adelante, que de hecho, de acuerdo a la interpretación, viene posterior a este sello, dice en el versículo 13, bueno, allí el sexto ángel toca la trompeta, eh, y dice el versículo 15, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí en esta terrible trompeta que ve Juan, ve un ejército de 200 millones eh, de ángeles. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, dice Juan, yo oí su número. Si hablamos de una progresión, esa es una de las interpretaciones, que en Apocalipsis 6 una cuarta parte de los habitantes o de la tierra, es otra interpretación, muere. Y aquí, en la sexta trompeta, una tercera parte de los sobrevivientes, estamos hablando de un 50% de la población. Es algo terrible, lo que literalmente habla Apocalipsis tanto en el cuarto sello como en la sexta trompeta. De cualquier forma, entendemos que el Eterno está al control, de que aunque la visión es dura, de acuerdo a lo que Juan está hablando aquí, eh, y nos hablan los versículos, hay una limitanza. El Eterno está al control. Es lo que queremos decir, lo que nos quiere decir este cuarto sello. Número uno, que es el Mashiach, es el Mesías, quien abre los sellos. Recordemos que esto no está descontrolado, esto no es un caos, aquí no hay anarquía. El Eterno es el que está en control. Recordemos que el león de la tribu de Judá, de acuerdo a Apocalipsis 5:5, la raíz de David, ha vencido. Y entre otras cosas, él venció la muerte. Dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que venció para abrir el libro y para desatar sus sellos. Lo segundo es que, como lo veremos en el capítulo 7, en el versículo 3, posteriormente, dice la escritura, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tenemos una esperanza, tenemos un ancla en que quienes guardamos los mandamientos, eh, por supuesto, nacido del amor al Eterno, y creemos en el Mesías Yeshua, tenemos la fe del Mesías Yeshua, tendremos un sello, de eso hablaremos más adelante, del cual el Eterno dice que seremos guardados. Por supuesto, habrá persecución, eso lo veremos en el siguiente capítulo. El mismo Yeshua lo dijo, algunos de ustedes serán puestos en las cárceles, incluso muertos, pero el Eterno protegerá a su pueblo. El Eterno mira a la niña a sus ojos. También Apocalipsis 21-22 tenemos la esperanza de la restauración, como lo menciona el mismo Juan al escribir que habrá cielos nuevos y tierra nueva, dice él, y también el Eterno enjugará toda lágrima de los ojos, dice el versículo 4. No habrá después de esa segunda muerte, después del milenio y del juicio del gran trono blanco, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Es una esperanza maravillosa la que nos trae Apocalipsis, porque las primeras cosas pasaron. Lo otro, en segunda de Pedro, Pedro nos habla de que los juicios son advertencias. El Eterno no desea castigar al hombre, son advertencias para regresar a él. Vamos a leerlo en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Esa es una característica que Pedro dice del
del Señor, del Eterno. Y es una característica que por supuesto nos aferramos. Su fidelidad, dice los Salmos, su fidelidad es para siempre. También dice el Lamentaciones que si no fuera por la misericordia del Eterno seríamos consumidos. Mi versículo favorito de la Escritura. Nuestra esperanza está en que el Eterno es misericordioso y que además, como dice aquí, segunda de Pedro, tiene una característica, es paciente. Característica que en nuestro mundo actual poco a poco se pierde. La paciencia se pierde muy fácilmente, pero segunda de Pedro 3:10 dice que, 3:9 dice que el Eterno es paciente con nosotros. Y sigue diciendo, no queriendo que ninguno perezca. El Eterno no quiere la muerte, Él no quiere que perezcamos. Por eso, estos juicios que vienen son advertencias. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. Termina diciendo Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice él, todos. O sea, lo que el Eterno quiere realmente al traer estos juicios sobre el mundo es que hagamos teshuva, que regresemos nuestra mirada hacia el jardín del Edén. Salimos por la puerta oriental, el Eterno quiere que regresemos, a que nuestra mirada esté hacia el lugar santísimo, que entremos nuevamente, dice él, entrad, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que el Eterno quiere nosotros a través de los juicios, llamar nuestra atención. En un video que hicimos hace un par de años, hablando de las maldiciones de la Torá, descritas allí en Deuteronomio 28, le colocábamos un nombre y era recalculando la ruta. Cuando tú vas con tu GPS y te desvías del camino que te muestra el GPS, ¿qué hace? Recalcular la ruta. Las maldiciones o las consecuencias que habla la escritura las muestra para que recalculemos nuestra ruta y volvamos al sendero correcto, el camino que es la Torá, que es nuestro Mesías Yeshua. Y finalmente decirles, de acuerdo a la misma escritura, ya lo leímos en Apocalipsis 20:14, que la muerte y el Hades, eh, dice la escritura, serán lanzadas al fuego, al lago de fuego. Es decir, que serán destruidas. Y que el mismo Yeshua, en Juan capítulo 11, versículo 25, en ocasión de la resurrección, el milagro espectacular de la resurrección de Eleazar o de Lázaro, amigo de Yeshua, versículo 25, y con esto terminamos, dice Yeshua, yo soy, dijo él, yo soy Aní, yo soy la resurrección y la vida. Fíjense lo que Yeshua está diciendo aquí. Él es la resurrección, o sea, todo lo contrario a la muerte, y Él es la vida. El que cree en mí, dice Yeshua, aunque esté muerto, es decir, por causas naturales, por causas de esos juicios que estamos viendo en Apocalipsis, vivirá. Todo aquel que cree, que vive, dice él, y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí Yeshua nos da un secreto. En vida, mientras estemos en vida, porque ya lo leímos en Job y en Eclesiastés, que en el Hades, en el Sheol, pues no sabemos nada, no somos conscientes. Por eso dice él, mientras vivas, debemos creer en él. Si tú crees, amigo, que me escuchas, apreciados que están aquí conmigo, si tú crees en el Mesías Yeshua, de acuerdo a la Escritura, no morirás eternamente, a pesar de que llegue la muerte por causas naturales, por juicios, por calamidades que por supuesto tenemos en nuestro planeta, dice Yeshua, no morirá eternamente. Es decir, tendremos parte en la primera resurrección. Dice Juan, dichosos los que tienen parte en esa primera resurrección. La segunda muerte, la del juicio del trono blanco, no tiene poder sobre esa persona. El secreto, dijo Yeshua, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites tener esperanza a pesar del juicio.
porque como consecuencia del pecado, de apartarnos de tu Torá, estas cosas vienen y vendrán sobre este mundo. Los sellos que están a punto de romperse del libro que tiene en su mano el Mesías Yeshua desatarán juicios sobre nuestro planeta. Por eso nuestro único refugio, acampamos, Señor, bajo tus alas, bajo tu talit, Señor, extiende tu manto, extiende tu talit sobre tu pueblo. Creemos, firmemente creemos en el Mesías Yeshua. Y por eso, como estudiantes de Torah, como discípulos, queremos seguir, queremos ser imitadores, sabedores que es nuestra única ancla, nuestro único apoyo. Y confiados, Señor, esperanzados en tu bondad, en la paciencia que tienes con nosotros, de que ninguno perezca. Por eso procedemos, Señor, al arrepentimiento. Nos arrepentimos, Señor, de nuestras equivocaciones. Hacemos Teshuvah, tomando el camino de la Torah, pero también el de la Torah viviente, nuestro Mesías Yeshua. Por él, Señor, por él vivimos y somos, y te damos gracias por darnos a Yeshua, el resplandor de tu gloria. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos por los méritos de Yeshua. Amén. De amén. Bendiciones para todos.